yo tenía, vaya, cuando me dedicaba a la investigación en ciencias sociales, porque también es hecho a los que traigo, tenía dos modelos de cómo podía evolucionar la humanidad. Estoy hablando de los 80s. Y uno era, ustedes leyeron El Mundo Feliz de Aldous Huxley, el mundo como una empresa totalmente organizada, todo tranquilo, no había paz, etcétera, etcétera. Y otra de Mel Gibson que se llamó Mad Max, donde era todos contra todos, y uno veía cómo la destrucción y las broncas empezaban. Bueno, yo pensé, que en aquel entonces pensaba que íbamos a acabar en el de Aldous Huxley, y ahora cada vez tengo más temor, porque si no es que nos aproximamos al Mad Max, si realmente la humanidad no recupera la razón y empieza a hacer las cosas correctamente, ¿no? Bueno, todo esto está en el contexto. Precisamente frente a estas cosas, al final de la última década del siglo XX, la UNESCO y todos sus países representados hicieron una evaluación de la educación y llegaron, y ustedes lo saben, que lo primero que había que hacer era cambiar. Ya José Antonio hablaba de esto. En nuestro tiempo era el maestro el eje sobre el cual giraba todo el proceso educativo. El maestro nos decía lo que teníamos que aprender, nosotros lo memorizábamos, lo comprendíamos y se acabó la bronca. Ahora, ¿por qué? Porque el mundo no cambiaba tan radicalmente, tan rápidamente. Ahora ya no puede ser el maestro, porque si el maestro no se cuida está obsoleto en 5 años. Sí me da a entender. Y las brechas generacionales y lo vemos con los papás, yo no sé, antes la brecha generacional era padre e hijo, ¿sí? Ahora la brecha generacional a veces está entre el hermano mayor y el hermano menor, si es una familia que se llevan varios años, ¿no? Entonces esto se ha modificado todo. Ahora la educación, por lo tanto, debe estar centrada en el alumno, no en el profesor que enseña, sino en el alumno, que es capaz de aprender a aprender. No sé si está claro esto. Estoy haciendo énfasis, yo creo que nosotros también aprendimos a aprender, pero el énfasis estaba mucho más puesto en lo que teníamos que aprender, en cómo realmente se aprende. A nosotros nos dieron una formación enciclopédica, o sea, teníamos que dar razón de cualquier casi tema que nos preguntaran. Ahora es inútil, y es inútil por dos cosas. Primero, porque la información, por el avance científico, por la telecomunicación, por lo que sea, es tan grande que es imposible que uno pueda aprender. Es decir, memorizar eso, el disco duro no nos da para todo eso. Y esta edad es un poco menos, pues ya lo tenemos bien saturado. Bueno, lo segundo, porque aquí tenemos una cosa, que yo agarro Google y trátese de lo que te trate, yo tengo una noción rápidamente. Yo creo que todos nosotros en el Patria, cuando nos dejaban composición La Vaca, ¿no?, íbamos a la Benjamin Franklin, todos íbamos a la Benjamin Franklin a sacar la composición de La Vaca, y sacábamos una enciclopedia, la Espasa, la Británica, y escribíamos el apartado correspondiente a La Vaca. Ahora sí ya no es necesario, ahora esto está aquí y está instantáneamente, ¿no? Entonces ya no hace falta memorizar, adquirir la información. Lo que hace falta es saber seleccionarla, saber criticarla en el sentido neto de la palabra crítica, que no es decir cosas feas del otro, sino distinguir lo que es valioso de lo que no es valioso. Entonces, el pensamiento crítico se vuelve muy importante, y por otro lado, lo que es importante es a saberla procesar para usarla para los fines que nosotros queremos. Bueno, ese es el cambio, pues, que estamos enfrentando en la educación desde la primaria hasta la universidad. En México yo siempre he visto, que a mí me ha llamado la atención, que se habla del proyecto educativo, y esto de proyecto no tiene nada, porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero lo que se enseña en la primaria muchas veces no tiene conexión con lo que se enseña en secundaria,
Y lo que se enseña en secundaria tampoco tiene conexión con lo que se enseña en preparatoria, y en preparatoria no tiene conexión con lo que se enseña en la universidad. O sea, realmente no hay un proyecto integrado de este es el objetivo de la primaria, este es el objetivo de la secundaria, este es el objetivo de la preparatoria. Tan es así que la preparatoria, que sí nació con un objetivo, que es precisamente la preparación a la universidad, o sea, era el primer piso de la universidad, era la puerta de entrada a la universidad. Ahora se convirtió en la puerta de salida de la educación media básica, o digo media superior, pero no, sí está claro. Entonces queda volando, no tiene anclaje claro a lo que era. Por ejemplo, nosotros en preparatoria pues, teníamos profesores de nivel universitario, ¿sí? Ahora los profesores de preparatoria pues son los que se pueden conseguir, pero no son los profesores de la universidad. La Preparatoria Nacional de la UNAM, los profesores de la universidad daban clase en la licenciatura y daban clase en la preparatoria, cosa que ahora pues es diferente. Bueno, entonces tenemos que estar haciendo cambios más o menos profundos. Pensando que el sujeto ahora es el alumno o el estudiante, no voy a llamarlo alumno ya, lo voy a llamar estudiante. El papel de la educación consiste en enseñarle estas cosas. La primera es enseñarlo a hacer lo que debe ser. La segunda es enseñarlo a hacer para que pueda contribuir al desarrollo de sí mismo y de los demás. Darle los conocimientos que le permitan verdaderamente llevar esto. Y la última que se agregó posteriormente fue aprender a convivir. Uno de los problemas que estamos viendo es que la convivencia actualmente siempre ha resultado, pero ahora con la cercanía esta de la aldea global, está resultando mucho más problemática. Esto que acaba de pasar con Charlie Hebdo, que es otra discusión, bueno, pues es un problema milenario, viejo, pero que truena en un momento dado y en una rapidez espantosa en el centro de París, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos abordar esto? Ya les decía hace un momento que llegan todo, por lo menos lo que yo he podido ver, todo cambio tecnológico llega con el disfraz de panacea, sirve para todo, y a veces así lo compramos, hasta que poco a poco va encontrando el lugar donde realmente agrega valor y es pertinente. Este tipo de cosas, pues, tienen también su lugar donde agregan valor y es pertinente. Pero, vuelvo a repetir, lo fundamental no es la tecnología, es el ser humano que la opera y que la usa y que de alguna manera, cuyos resultados impactan. ¿Ustedes se acuerdan de Ciclomedia? El proyecto maravilloso educativo de todos. Sí, así. Bueno, pues fue un tiradero espantoso de dinero en tecnología y nunca se les ocurrió capacitar a los profesores. Por lo tanto, no sirvió para nada, ni capacitando a los profesores, ni para los alumnos. Era una macroenciclopedia, así, en lugar de ser la británica por volúmenes, era una con videos, con todo tipo de cuestiones que no tienen, pero nunca se capacitó a los profesores para eso, ni a los alumnos. Por lo cual la tecnología no educa, la tecnología ni para atrás ni para adelante, solo funciona si está en manos de alguien que la conoce, sabe para qué y sabe cómo. Bueno. Las TICs nos permiten ahora, TICs ya saben, estas nuevas tecnologías, tener y reproducir en una pantalla un aula y reproducirla con bastante, con bastante utilidad, ¿no? Es este mundo virtual. Siempre me ha caído gorda la palabra virtual, porque yo aprendí en filosofía que lo virtual es lo que no es y puede ser, y yo creo que la educación es real, ¿no? Entonces, no es un mundo virtual, es un mundo real con otras connotaciones, pero no es un mundo. Esta aula que nos permite convertir, es decir, ya el alumno no tiene que cargar la mochila, el profesor no tiene que llevar el portafolio, todo está en esto. Es una herramienta muy robusta. Esta herramienta muy robusta solo le funciona al que sabe dos cuestiones que tienen que ser fundamentales en el docente. La pedagogía es el proceso o el método con el cual el alumno puede aprender y cómo se lo facilito. Y la didáctica,
las actividades que yo tengo que desarrollar para poder hacer eso. Les pongo un ejemplo muy claro. Una cosa es en qué momento tengo que aprender yo a multiplicar, eso es parte de la pedagogía. Y la otra, nosotros nos enseñaron de la manera más, bueno, o sea, un poco más elemental. No nos tiraron un rollo sobre lo que significaba la multiplicación y cuando, yo recuerdo en la primaria del Patria, teníamos que hacer las tablas de multiplicar y pégale, y pégale, y pégale, y pégale. ¿Por qué 2 y 2 son 4? No sé, pero 2 y 2 son 4, no sé si me explico. O 2 por 2, son 4, sí está claro esto. Bueno, entonces, esto ha cambiado notablemente, porque donde es más fuerte esto, la pedagogía, esto no va a sacar una pedagogía, pero sí va a ofrecer unos medios didácticos muy importantes para que los alumnos puedan aprender. Por ejemplo, es mucho más fácil enseñar si un alumno ve un video y hacer un foro alrededor, que está, piensen ustedes, yo doy clase de administración. Yo quiero hablar de comunicación directiva. Yo puedo tirarme un rollo sobre la comunicación directiva y quién sabe qué pergeñen los alumnos. Es muy diferente cuando yo puedo presentar un video corto que todos ven y luego hacer un foro escrito o incluso oral, porque estas cosas no lo permiten, sobre qué viste, qué te pareció, por qué te pareció bien, qué hizo. Sí está claro esto. Es sumamente robusto esto. Hay que saber usarlo y yo creo que en el futuro, ciertamente, pues, si los profesores se ponen las pilas y no llegamos a algo de lo que hablaré después, esto puede mejorar la educación, pero requiere profesores diferentes y muy familiarizados con esto y con su quehacer. Nosotros damos clase. Yo soy profesor desde hace bastantes años de la universidad y antes, desde que estaba estudiante, daba clases por ahí en una escuela que era en la Vallarta. Yo di clases a niñas del Vallarta en segundo y secundaria, con lo cual quedé jurado a no volver a dar clases a niñas de secundaria. No de 2 años y ya. Entonces, nunca nos enseñaron cómo se daba clase. No sé, ¿cuántos de ustedes han dado clase? Sí. ¿La mayoría? ¿Algunos de ustedes le dijeron cómo se usa el pizarrón? ¿Para qué lo inventó Pestalozzi o qué? ¿Para qué sirve? Pues cada quien como podía, ¿no? Unos lo usaban para poner puntitos, otros echaban toda la clase escrita, ¿no? Otros ponían frases, otros hacían monitos. No se enseñaba nada del pizarrón. Hay otras herramientas que surgieron después del pizarrón, después del pizarrón surgió el franelógrafo. Yo no sé si ustedes conocían el franelógrafo. El franelógrafo era, yo consigo una franela y luego recorto monitos y escritos y los pego, les pego lija detrás y los pego ahí, ¿no? Bueno, después de eso surgió el rotafolio. El rotafolio ya me permitía, luego de eso el proyector de cuerpos opacos, y luego del proyector de cuerpos opacos el proyector de ¿cómo se llaman estos otros? Los transparentes, de acetatos, el proyector de acetatos. Y bueno, yo todavía iba cargando a mis clases en la UNAM, pues casi necesitaba un diablito porque iba cargando el proyector de acetatos, que eran bastante poco portátiles, y una carpeta de acetatos de este tamaño para dar la clase, ¿no? Bueno, todas estas herramientas, de alguna manera, pero nadie me enseñó a usar uno u otro. Uno, como vea, lo usaba como realmente le daba a su madre, a ver, más saber y entender. Bueno, ahora esto tiene todas esas herramientas y más. Por lo tanto, para un profesor capacitado, creativo y con experiencia, esto es una herramienta magnífica. Para una persona que no es así, esto es absolutamente inservible, por más tecnología que tenga y software avanzado que tenga. Bueno, otra cosa que es importante,
quién está del otro lado. Por los 90 yo seguí muy de cerca al Tecnológico Monterrey, porque se acuerdan, el Tecnológico Monterrey por ahí muy pronto empezó a promocionar su universidad virtual. Es tecnológico, y como es tecnológico realmente la genética lo manda a ubicarse en la técnica. Las universidades piensan más en la sociedad y en los individuos, los tecnológicos piensan más en la técnica. Y entonces se fascinó con este tiliche y la universidad virtual. No les platico, porque lo seguí de cerca, los desastres financieros que eso ocasionó, porque obviamente, pues otra vez, la tecnología supone una preparación para quien lo va a usar y para cómo y dónde va a funcionar. El último desastre se llamó Tecmilenio. Estoy hablando de un desastre financiero. No digo que el proyecto sea malo, el problema es para quién y cómo.